8 de septiembre del 2022, bienvenidos a Contacto Directo, como siempre un gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las organizaciones sociales representadas en las mesas de diálogo con el gobierno piden la fijación de precios a 42 productos y ahí está la puja. El sector empresarial al inicio pidió ser parte de los diálogos. Si no hay acuerdos, esta mesa se cerrará parcialmente este viernes. Junto a otros temas van a ser abordados en breve. También nos acompañará Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno y del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Hay quienes sostienen que los momentos para una consulta popular no existen, que no hay un momento bueno o malo, que hay que acudir al pueblo cuando las condiciones pues ameriten. Sin embargo, todo depende del músculo político con que se la impulse. Y eso es lo que vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Mañana está previsto que se cierren 5 de las 10 mesas de diálogo que mantiene abiertas el gobierno en el proceso de entendimiento con la FENOCIN, la FEINE y la CONAIE. Y se van a cerrar así, pero no precisamente con entendimientos o consensos amplios. De hecho, hasta la conferencia episcopal hizo la tarde de ayer un llamado a que no se abandone el diálogo, mientras dentro de las organizaciones sociales se habla de un nuevo llamado a un paro nacional. Y ya saben para cuándo. Para octubre. Vamos a hablar sobre estos temas con Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Una de las mesas que no registra avances es la de fijación de precios. El gobierno ha señalado que establecerlos no es el camino. Hay experiencias negativas ya en productos como el banano, el arroz o la leche. ¿Y cuál es la postura del sector productivo? Totalmente de acuerdo. Fijar precios es estancar mercados. Técnicamente, si usted fija el precio por encima del valor del mercado, genera un incentivo a la producción y eso genera sobreoferta, sobreproducción, lo cual pues termina generando mercados informales, mercados negros como le llaman algunos, y el exceso de oferta se termina vendiendo a precios por debajo del precio fijado. Por el contrario, si usted fija un precio por debajo del valor de mercado, genera un incentivo al consumo, pero no a la producción. Y eso termina generando escasez y ya todos sabemos lo que pasa cuando hay escasez. Los precios suben y se termina entonces vendiendo a precios mayores que el fijado. Y esto si le sumamos contrabando que también genera, los costos de la burocracia de andar controlando, pues vemos que fijar precios no es el camino, no es la vía para resolver el problema. Desde el sector empresarial estamos totalmente conscientes que hay un clamor que es legítimo y que es comprensible, un alto costo de vida que afecta tanto a consumidores como a pequeños productores. Pero las soluciones que se den tienen que ser técnicas. No podemos subordinar la economía a la política porque de lo contrario terminamos afectando a aquellos que queremos ayudar. Precisamente hay un hecho que no se puede negar y es que el mercado no ha sido precisamente benévolo con los productores y sobre todo con los pequeños, porque la ley de la oferta y la demanda ha sido en nuestro país desarrollada de tal manera que pierde el productor y el consumidor final y el único que resulta beneficiado pues resulta ser el intermediario. Eso el mercado no ha sido capaz de regularlo por sí mismo. Ante esa situación, ¿cuáles son las soluciones? Estos diálogos o estas mesas deben estar enfocadas en aumentar la competitividad, la productividad y el valor agregado de nuestros productores. Esa es la vía para promover a nuestros productores y evolucionar como sector productivo. Esto se logra pues con tecnificación, con asociatividad, con créditos blandos de parte de la banca pública, con apertura comercial, que también es importante para ayudar a que haya más ventas de los productos que nosotros queremos como sector productivo, como aquellos pequeños productores impulsar, pero de ninguna manera está en estancar mercados o en fijar precios que al final termina perjudicando a productores
y a consumidores, y especialmente a productores formales. Ahora, el gobierno habla de una reactivación económica, de un incremento de ventas, de escenarios positivos. En el sector empresarial, ¿ustedes están también así de contentos y entusiasmados como los funcionarios de gobierno? El sector empresarial siempre es optimista y positivo. Usted sabe que pase lo que pase en el entorno, seguimos trabajando, redoblamos esfuerzos porque ante una crisis económica, pues lo peor que puede pasarle es una crisis psicológica. Siempre pero también reaccionan ante los momentos complicados, despiden gente, cierran sucursales, e incluso en algunas ocasiones se cierran líneas enteras de producción. Entonces, sí, pueden mantener el optimismo, no se pueden ir de la noche a la mañana a bajar la Lanford y mandarse a cambiar porque tienen una inversión importante, pero sin duda reaccionan ante escenarios positivos o negativos, dependiendo de cómo sean que se generen. Miren que es curioso que Ecuador es el país que su sector empresarial fue el que menos separó personal durante la época de la pandemia. O sea, sí hay una conciencia social importante en nuestro sector productivo. Ahora, mencionaba que somos optimistas, pero también hay razones para ser optimistas. Hay indicadores de la economía que son positivos. Si escogemos el indicador de la facturación, de las ventas, es cierto que han venido creciendo, que en el 2021 ya llegaron a los niveles de prepandemia y que en el 2022 estamos creciendo. Eso es positivo. Ahora, no todos los indicadores son tan positivos. El empleo adecuado, por ejemplo, todavía no se recupera a los niveles de prepandemia. Y eso hay diferentes razones, pero la razón principal es el código laboral que tenemos en estos momentos. Entonces, sí hay razones para ser positivos, pero tenemos que poner los pies en la tierra y trabajar para corregir aquellos factores que se necesitan corregir para impulsar al sector productivo y principalmente para generar más empleo. Ahora, ustedes han solicitado que se reduzcan aranceles para más partidas y no se les ha hecho caso. Pidieron también no más impuestos y se lo subieron. No se puede hablar precisamente de una respuesta feliz del régimen a sus expectativas. También piden flexibilización laboral y el gobierno le huye al tema. Reducir aranceles es clave. Se ha hecho una primera reforma arancelaria al inicio de este gobierno y estamos presionando para que se pase a la segunda fase, especialmente en insumos de capital y de materia prima, porque eso también es importante para los pequeños productores, porque se reduce el costo de producción también y eso nos hace ganar competitividad. Estamos caminando hacia la apertura comercial, que el gobierno camina firmemente hacia eso. Estamos contribuyendo a que los acuerdos comerciales se negocien o que se concreten en los mejores términos posibles para nuestro sector productivo, para la gente en general y en el menor tiempo posible. Pero también hay que trabajar al interior en competitividad para aprovechar esos acuerdos comerciales. Entonces es importante esa interacción público-privada para conseguir lo que es mejor para el país, ¿no? Ahora, hace un par de días, Francisco Briones, el director del Servicio de Rentas Internas, me comentaba que se analiza un paquete de incentivos tributarios para el sector productivo por el lado de tasas, impuesto a los consumos especiales y revisión precisamente de aranceles. Pero decía también que eso es algo que se está analizando para el mediano plazo, quizás para el largo, y ustedes lo necesitan, pero para ayer. No diría nosotros como sector productivo, diría el país necesita que seamos más competitivos y que el costo de producir en nuestro país sea menor para poder tener éxito en el mundo internacional, digamos de alguna manera, en la competencia en otros países y que nuestros productos puedan estar en las principales perchas del mundo. Y que generen más empleo, por supuesto. Definitivamente, más exportaciones, más producción va a generar más empleo, hacia eso queremos caminar. Y sí, necesitamos acelerar para avanzar más rápido y poder prepararnos mejor y poder generar empleo. Ahora, entendemos que hay una situación fiscal complicada y obviamente sabemos pues que ahí el gobierno tiene el norte claro, pero tiene sus restricciones. Lo que nos toca a nosotros es presionar para que estas soluciones puedan darse lo más rápido posible por el bien del país y por el bien del empleo. En otro tema, ¿tienen ustedes como sector productivo, como comité empresarial, como Cámara de Comercio de Guayaquil, algún tipo de expectativa en la consulta popular que el gobierno ahora dice que va a presentar la próxima semana? Sí, o sea, esperamos que se traten temas que son prioritarios para la ciudadanía. Desde nuestro campo de acción nosotros pensamos en el tema del empleo, justamente. Hay que destrabar la creación de empleo. Nuestro código laboral ha sido una de las trabas más grandes para poder generar empleo y creo que es importante
que este mecanismo que es democrático nos pueda servir para destrabar la creación de empleo y se permita generar más plazas de trabajo y más oportunidades para la gente. Ahora que hablamos en temas de seguridad, por ejemplo, que también son prioritarios para la gente y que entiendo también se van a preguntar en la consulta, es importante tomar en cuenta el tema del empleo porque sabemos que una de las causas de la inseguridad es justamente la falta de oportunidades para nuestros jóvenes que se terminan convirtiendo en una especie de materia prima para la delincuencia organizada. Y claro, si no tienen oportunidades, pues terminan siendo presa un poco más fácil para que se junten a estos grupos o a estas pandillas. Entonces es importante pensar en crear empleo. Y yo creo que es necesario que haya una especie de acuerdo nacional o de compromiso nacional generado entre los distintos actores de la sociedad, públicos y privados, por la inversión, por el empleo y por la seguridad. Pueden haber diferencias políticas, pueden haber diferencias ideológicas, pero que al menos nos pongamos de acuerdo en temas tan importantes como la inversión, que trae empleo, y la seguridad, que todos obviamente lo tenemos en nuestros pensamientos en estos momentos. Temas importantes, temas básicos, pero mire usted que ni siquiera en eso podemos ponernos de acuerdo. Ahora, el tema de la inseguridad sí, no es ajeno a nadie que viva o que tenga algún tipo de relación con nuestro país. ¿Cómo está afectando la inseguridad al comercio, a las industrias? ¿Les está generando sobrecostos? ¿Está quizás ralentizando la recuperación económica? Sí, yo diría que esa es una buena expresión. Podríamos avanzar más rápido pues si hubiera más seguridad. La inseguridad nos preocupa a todos. En algunos casos pues sí es un costo adicional para algunos comercios. Algunos lo pueden pagar, otros no lo pueden pagar. Pero lo interesante es que a pesar de todo eso, pues la gente sigue encontrando maneras de salir a trabajar y seguimos avanzando, y ese es el espíritu que debemos tener. Seguir avanzando, tomar preocupaciones, pero ir venciendo el miedo y juntarnos todos como sociedad, cada uno desde sus distintos campos de acciones y competencias, para luchar decididamente contra la inseguridad, que debemos hacerlo con fuerza, con inteligencia y con conciencia social, porque sabemos que las causas también están pues justamente en la falta de oportunidades y en la falta de educación de nuestras sociedades. Claro, la inseguridad además deja desfasadas propuestas como las del 24/7, ¿no? El poder mantener locales abiertos todo el día. La gente tiene miedo de salir a las calles, y donde un comercio está abierto pues toda la noche lo pelan. Claro, la propuesta nuestra 24/7 no es tanto que se abra 24/7 o que los locales atiendan todo el tiempo, sino más bien que haya la libertad para que cada negocio o cada comercio decida qué le conviene y cuánto tiempo abrir, cuántas horas adicionales abrir, porque cada uno sabe qué es lo mejor para su negocio, cuándo pues son las horas picos de inseguridad y cuáles no. O sea, cada uno sabe qué es mejor. Nosotros hacíamos un cálculo en su momento y se podría facturar un promedio de 850 millones de dólares al año adicionales que le caerían muy bien a los pequeños negocios, tiendas, minimarkets, para poder seguir recuperando. Y eso también significa ingresos adicionales para la gente que trabaja en esas horas adicionales en estos distintos negocios. Entonces sí es una solución, pero hay que tomar las precauciones definitivamente. Le preguntaba a Miguel Ángel hace un momento si tienen ustedes un valor del impacto de la inseguridad en el sector productivo. Y al hacer esa pregunta estaba pensando en las extorsiones, en las vacunas que ahora se han sumado a la situación complicada que se vive en el sector productivo. Es difícil hacer una estimación porque la estimación está más en cuánto dejamos de avanzar o cuánto dejamos de facturar o cuánto más se podría generar en empleo si hubiera más seguridad. Eso es más difícil calcularlo, pero definitivamente tiene un impacto. El tema de las extorsiones, porque más que vacunas son extorsiones, es un problema que se está presentando y que hay que enfrentarlo decididamente, juntos todos, para poder eliminar de nuestra sociedad pues la delincuencia, que es lo que todos queremos, y definitivamente empezar a crecer lo más rápido posible, porque empleo, seguridad, prioridades de la gente, en eso debemos concentrarnos para poder sacar adelante a nuestra sociedad y poder pasar del tercer mundo al primer mundo, que es lo que todos queremos. Son los criterios de Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Encantado de estar acá. Y luego de la pausa volvemos con Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la UES. La consulta popular, los momentos políticos, el rol de la oposición, la situación de la economía. El triunfo o la derrota dependerá de muchos factores. Hoy, encendidos. Ya regresamos.
El presidente de la República, antes de irse de viaje a Perú para entregar la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, dijo que esta semana iban a presentar las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. El ministro de Gobierno ha dicho que no va a ser esta, que será la próxima, y así lo han dicho antes también, y no ha pasado. Quizás la próxima semana sea distinto. Pero ¿el gobierno está en condiciones de sostener una propuesta ante una ciudadanía que no está conforme con su gestión? Lo vamos a analizar con Héctor Yepes, ex asambleísta, director de la Escuela de Gobierno y del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Héctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, buenos días a todos los ecuatorianos. ¿Existe un buen momento para ir a una consulta popular? Y lo pregunto pensando en la baja aceptación que tiene el presidente Lasso en estos momentos, pero también pensando en que el presidente Gabriel Boric acaba de perder un plebiscito apenas 6 meses después de asumir el poder. Sin duda, las coyunturas políticas inciden en la posibilidad de ganar o no una consulta popular, y eso hay que medirlo. Pero yo quisiera dar un paso más atrás. Lo primero que hay que definir es para qué hacer una consulta popular. Séneca decía, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, lo primerito es definir qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir y si para eso es necesario o no una consulta, porque no tendría ningún sentido hacer una consulta para ejecutar acciones que se pueden hacer sin necesidad de consultar a la gente, sino con voluntad política. Bueno, la sola idea de llamar a una consulta popular generó el rechazo inmediato de UNES y de otros sectores reaccionarios del país. Esto a criterio de muchos es positivo y dicen pues que es la evidencia más clara de que por allí es el camino. Pero por ahí es el camino hacia dónde. O sea, lo primerito es definir qué es lo que se va a preguntar, si esas preguntas son necesarias para el país y si responden a las necesidades reales de las familias ecuatorianas, que es lo que le quita el sueño hoy a las familias ecuatorianas, no saber si van a regresar a sus casas por la delincuencia, no saber si pueden poner o mantener un negocio porque van a venir a exigirles vacunas que han pasado de convertirse la palabra en un símbolo de esperanza, en un símbolo de terror para los emprendedores y las familias en el país. Entonces, si es para solucionar eso, el tema del empleo, reformar el seguro social que está a punto de estallar según analistas de todos los colores e ideologías, pues está bien. Pero si es para preguntar cosas que a lo mejor o se pueden hacer sin consulta o no son realmente la urgencia de las familias, creo que no tendría sentido. Ahora, eso por el lado de los objetivos, pero vámonos al lado de los escenarios, ante la posibilidad de que ya mismo la CONAIE convoque a una nueva movilización nacional y con las elecciones seccionales, además a puertas. ¿Es ese el escenario de la consulta el más adecuado? Yo entiendo por un tema económico, de ahorro, y está bien pensar en eso, en juntar la consulta con las elecciones seccionales, porque así habría un solo gasto. Ahora, nuevamente ahí el tema es que se pregunta. Yo creo más bien que una forma de destrabar las mesas de diálogo podría ser decir, un ratito, ni para ti ni para mí. Aquí que no se decide en una mesa entre el gobierno y un grupo de ecuatorianos que, por muy respetable que sean, no representan a 18 millones de ecuatorianos, y preguntémosles pues a la gente si está de acuerdo o no en que haya minería. Preguntemos a la gente sobre si está de acuerdo o no en quitar parte del subsidio de los combustibles que va a la clase más alta para con ese recurso ayudar a la gente que más lo necesita en el campo y en las ciudades del Ecuador. Es decir, preguntémosle a 18 millones de ecuatorianos y que no se decida en una mesa de diálogo donde no participamos la gran mayoría, qué es lo que queremos para el futuro del país, y así creo que podría darse también una válvula de escape a quienes pretenden incendiar el Ecuador de nuevo, que es lo último que necesitamos en este momento, pero también hay que dar soluciones, que sea por la vía democrática, que sea el pueblo el que decida. Ahora, la mejor de las intenciones, la más brillante de las ideas, ¿no podría quedar rebasada si la consulta popular se termina convirtiendo en un referéndum aprobatorio a la gestión presidencial? Hemos hablado primero del para qué, el qué, ahora vamos al cómo. Yo creo que una consulta popular debe ciudadanizarse. Yo creo que plantear, aunque sea preguntas muy populares, en una consulta donde el único protagonista sea el gobierno, sería, en mi humilde opinión, un error. Y ya ha habido experiencias, ocurrió en el gobierno del expresidente Febres Cordero, cuando se preguntó sobre la participación de independientes, había
una abrumadora mayoría, el gobierno estaba en un momento difícil y la consulta perdió porque se volvió realmente un plebiscito más que sobre los temas, sobre el gobierno en sí, y eso hay que cuidarlo, hay que cuidar que no ocurra. Si es que las preguntas fueran buenas, cosa que hasta ahora, que yo sepa, nadie sabe fuera del gobierno, no debe mezclarse eso con la aprobación o no que pueda tener el gobierno en estos momentos. Sin embargo, ¿usted cree que no debería ser una consulta así nomás de preguntitas, sino una convocatoria constituyente? Que por allí debería ir la cosa si queremos hacer cambios profundos. A ver, ¿cuál es el problema práctico aquí? Una nueva constitución no resuelve todos los problemas y ese chip hay que cambiarnos en el Ecuador. Sin embargo, hoy por hoy, hay temas que vía consulta la Corte Constitucional no deja pasar. Pongo dos ejemplos concretos. La Corte ha dicho que no se le puede preguntar a la gente sobre cadena perpetua a los delincuentes. La Corte ha negado una ley que cuando yo estuve en la Asamblea aprobamos para que los reincidentes no le puedan sustituir la prisión preventiva y no veamos a gente que ha entrado 6, 7 veces en la cárcel poniendo bombas en el sur de Guayaquil. La Corte negó en su momento una ley que aprobamos para registrar a los violadores, cosas tan simples como esas. Entonces, si la Corte va a negar cualquier propuesta para la seguridad de las familias, no queda otra alternativa, tarde o temprano, que ir a una constituyente. Ahora, eso no significa que hasta que eso se pueda dar, no haya que resolverlo urgente, pues porque cuidado, aquí no se necesita para resolver hoy ciertos temas cambiar ni siquiera leyes. Aquí el gran problema que necesitamos enfrentar contra la delincuencia, contra la falta de empleo, contra la falta de medicinas, lo que necesita son acciones urgentes que no pueden esperar ni a cambios de leyes ni a consultas. Precisamente eso quería preguntarte, Héctor. Social y económicamente el país está en condiciones de asistir a ese escenario de incertidumbres que será siempre una asamblea constituyente, si es que ese fuera el camino que adoptara el gobierno. Yo creo que ese es un camino al que tarde o temprano el Ecuador se va a dar cuenta que tenemos que llegar. ¿Estamos en condiciones de asistir a eso? Yo creo que si fuera con un discurso correcto, con una línea clara de una constituyente por la familia, por la seguridad, podría ser que eso realmente se vaya a dar con los actores que hoy tenemos en el escenario político, es difícil predecir. Ahora, insisto, más allá de lo que se pregunte hoy a la gente, el país necesita acciones urgentes por parte de todas las autoridades, gobierno, justicia, Asamblea Nacional, municipios que no pueden seguir esperando ni a cambios de leyes ni a consultas populares. Héctor, usted fue parte de Creo, conoce a muchos, quizás a todos quienes integran este gobierno, no lo sé, pero desde ese conocimiento, ¿por qué no funcionan las cosas en el gobierno? ¿Por qué esas decisiones urgentes que usted identifica no se toman? ¿Qué es lo que atisba? Para mí es difícil especular sobre eso porque estoy, desde que salí de la Asamblea, pues muy lejano al Estado en general. Yo estoy en la academia. Creo que falta decisión política. Creo que lo que falta es voluntad política y arriesgarse. Aquí no hay que tener miedo a qué dirá tal organismo de derechos humanos si se aprieta y se pone mano dura contra la delincuencia. Mire lo que hace el presidente Bukele en El Salvador, que puede tener sus peros, pero ahí están los resultados, pues 0 homicidios y 90 y pico % de aprobación al plan de seguridad. Aquí se necesita mano dura contra los delincuentes que están aterrorizando a la gente todos los días. Y cuidado, de las crisis económicas se rebota tarde o temprano. La economía vuelve a crecer. De las crisis de seguridad como la que vive hoy en el Ecuador, puede que no exista punto de retorno y o actuamos ahora o para nuestros hijos probablemente ya sea demasiado tarde. Pero Nayib Bukele tiene pues un escenario político favorable, control absoluto, ahora, legislativo, y con eso es más fácil todo, ¿no? Pero eso es ahora, cuando él entró no tenía eso. Justamente él logró ese control legislativo haciendo lo que la gente esperaba que se haga. Es que esto no es magia, pues no es que hay que esperar a que se alineen todas las estrellas para actuar. Hay que actuar, y si se actúa de acuerdo a lo que la gente espera, a lo que las familias hoy necesitan, el apoyo político también va a venir, pues porque esa es la democracia. Pero cuando lo que se hace, por las razones que fueren, no coinciden con lo que espera la gente, entonces también la política se complica.
Y un tema adicional importante, pensando en una consulta popular, hay que preguntar cosas que realmente se vayan a cumplir, porque cuidado, después se pregunta y queda en un saludo a la bandera. Y dos ejemplos claritos. En Bolivia se preguntó a la gente si quería una reelección indefinida, igual Evo Morales se religió. En Colombia se le preguntó a la gente sobre el acuerdo de paz, la gente dijo no, y luego se pactó con la guerrilla. Es decir, aquí se necesita preguntar bien, preguntar en la dirección correcta, hacer bien la consulta y asegurarse de que lo que la gente decide luego se cumpla, porque si no la gente, y con justa razón, pierde confianza en el sistema y dice, ¿para qué me preguntas? Igual no me vas a hacer caso. Y a propósito de esos incumplimientos, en este país se le consultó a la gente si quería que haya un crecimiento proporcional, porcentual, en los presupuestos de salud y educación. Ningún gobierno lo ha cumplido, y eso se preguntó en los tiempos de Alfredo Palacio, y desde esa época hasta ahora ningún gobierno ha cumplido con los porcentajes que fueron definidos en las urnas por la gente, pero sobre eso la gente no reclama. Lo que hoy se necesita es movilizar a la gente y que despertemos todos ante la situación crítica que estamos viviendo, no solo en materia de salud, de educación, de empleo, sino sobre todo de seguridad. Yo insisto, el mayor desafío que tiene el Ecuador es no seguirnos convirtiendo, porque ya estamos en ese camino, que Colombia o México. Y cuidado, ese es un punto de no retorno. Aquí hay que unirnos todos, más allá de diferencias políticas, para combatir la inseguridad. Cuando alguien le pone una pistola a una víctima en la calle, no le pregunta por quién votó en las elecciones. Esto ya no distingue izquierda, derecha, gobierno, oposición. Aquí todos debemos unirnos para proteger la vida de las familias ecuatorianas. Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno y Mediación de la UES. Gracias, Héctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenny. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos con las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Manténgase en nuestra sintonía.